Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Aleluya. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta.
quietud y paz, con Jesús estoy oyendo allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz a mi alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, me llamo Iraida Garrido, vengo a dar un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo, de lo que el Señor ha hecho en mí y en mi hijo, y espero que en todas mis hijas, porque eso espero, porque la promesa es grande, y yo creo la promesa, porque la promesa que Él me dio será salva tú y tu casa y tus descendientes contigo. Yo creo esa promesa. Bueno, mi hijo era un tremendo rebelde, era muy rebelde, peleador y borracho, bebía aguardiente y bueno, pues. Y entonces ya yo no conseguía qué hacer con él, no conseguía qué hacer, yo le pedía a Dios y le pedía a todo el mundo, pero yo no conocía nada del Señor, no conocía nada. Mi mamá era católica y toda la familia mía eran católicos y yo no conocía nada de Dios, así nada. Bueno, entonces él fue al cuartel. En el cuartel él dice que un muchacho le estuvo hablando de las cosas del Señor. Y él oía, pero no le ponía cuidado, pues. Él peleaba con todo el que se le atravesaba, él peleaba. Hasta conmigo peleaba.
Y yo había veces que amanecía en una ventana esperando que llegara, porque había veces que llegaba a la 1, había veces que llegaba a las 2, otras veces llegaba a las 3 de la mañana y yo pegaba en esa ventana. Yo cuando llegué aquí a las manos del Señor, a la iglesia, llegué pesando 37 kilos, porque eso era algo tremendo, tremendo, tremendo con el hijo mío. Entonces, lo que era viernes, sábado y domingo, eso era para mortificarme todos esos días. Que le pegaba a las hermanas, las maltrataba muy feo. Bueno, entonces un día se pusieron a tomar el grupito de él, pues, como 4 o 5 muchachos, familia y conocidos de él, que se metían en el garaje de la casa y se ponían a tomar y pasaban la tarde tomando ahí. Yo le iba a dar un machetazo en el brazo, porque él tenía un radio prendido y lo tenía a todo volumen. Y yo le bajaba el volumen al radio porque me dolía mucho la cabeza. Y le decía, déjale el volumen poquito. No, él le volvía a subir el volumen. Yo se lo volvía a bajar y él me le volvía a subir. Entonces, estás terco. Entonces yo tenía un machete detrás de la cocina. Entonces agarré el machete y le dije, tú me vuelves a subir el volumen de ese radio y te voy a dar un machetazo en el brazo. Entonces estaba un primo de él que había venido de Caracas. Entonces cuando él me escuchó en ese plan con el hijo mío, entonces me dijo, no, yo dejé quieto que yo me lo voy a llevar. Entonces lo agarró y se lo llevó para el garaje y lo encerró, lo trancó allá. Así que pegaba saltos y brincaba para arriba a salirse, pues. Y bueno, y Dios hizo la obra en él que lo tranquilizó. Entonces, bueno, vine, entonces, ese día yo vine y me fui al cuartico. Yo tenía un cuartico donde tenía todas las imágenes, una mesa que tenía todas las imágenes. Arriba tenía las imágenes del Carmen y abajo en el piso tenía las de María Leonza, el Negro Felipe y todos esos demonios abajo. Yo les alumbraba los de arriba y alumbraba los de abajo. Tenía un vaso grande así donde tenía un velón, que llamaban un velón, pero eso era un velón grande así. Las hijas mías prendían, eran velas chiquitas y yo prendía ese velón. Entonces viene yo tenía una caja donde cerca de la mesita esa donde tenía las imágenes, donde echaba la ropa para lavar, pues, la ropa sucia, una caja de esa de moda que es grande. Entonces, bueno, yo vine y el día que estaba él tomando en el garaje con los muchachos, él viene y me dice, mamá, yo le digo, hijo, vas a comer. Entonces me dice, ya vengo. Entonces sale del garaje con un paño vuelto, ya los muchachos habían salido. Entonces, pero ellos se sentaron en la jardinera y entonces cuando él llegó donde estaban los muchachos se quita el paño y se pone desnudito en la pelota. Cuando yo lo veo, yo le digo, ay hijo, ¿por qué usted se pone así? Y di la vuelta y me voy entonces para el garaje otra vez. Él se cubrió de una vez. Entonces, pero yo caí en ese cuartico, caí yo en el piso, puse mi frente en el piso y dije, Dios mío, si es que existe Dios, te entrego mi hijo. Desde hoy en adelante no vuelvo a prender más una vela, no vuelvo a pedir más por él. Desde hoy en adelante mi hijo está muerto para mí. Está muerto. Entonces, bueno, duré ahí sería como media hora, yo ni sé qué hora era. Entonces, cuando salgo de ahí, salí que aquello parecía que me habían puesto algo así, pues me salí livianita. Entonces, bueno, ahí empezó él entonces con un viejito que pasó con la Biblia, que él pasaba siempre en la casa, eran 2,
que era el hermano Aquilino y la hermana Rosa, se llama la señora, la hermana. Entonces viene y él siempre se terminaba de comer, el hijo mío, y se iba para la esquina que quedaba una bodega a tomarse un refresco. Cuando llegó a la bodega estaba el hermano viejito, estaba allá. Entonces el hijo mío que le dice, señor, ¿qué es lo que te carga siempre en el brazo un libro? ¿Qué es eso? Entonces le dice el hermano Aquilino, que le dice, bueno, estas son las Sagradas Escrituras. Y empezó a hablarle de las cosas del Señor, y empezó a hablarle y hablarle. Y lo invitó para acá, para la iglesia. Vaya a la iglesia que hoy es miércoles, hoy hay culto, vaya. Entonces le dice, sí, yo voy a ir. Bueno, acuérdese que está comprometido con la palabra, vaya esta noche al culto. Entonces, bueno, el viento se fue y el hijo mío se fue a trabajar, él trabajaba en Covencaucho. Entonces él dice que cuando llegó al Covencaucho, él dice que esa cosa la tenía metida en el pecho, dice que para el culto. Y yo no voy para el culto, no, yo no tengo plata para el pasaje, yo no voy a ir por ahí solo y a pie, no. Entonces se tranquilizó, pues. Pero cuando salió, él salía a las 5:30. Cuando salió del trabajo, él dice que lo primero que salió a la puerta de donde trabajaba, se consiguió un billetico de 5. Entonces lo primero que se le vino a la mente fue el pasaje para la iglesia. Entonces dice él que, bueno, lo guardó y llegó a la casa. Mamá, arrégleme ropa porque voy para un culto. Digo yo, ¿qué? ¿Para un culto? No, hijo, no estoy yendo a esos cultos, esos son cultos de demonios. No estoy yendo a eso es malo. Entonces, no, mamá, ese es el culto donde va el hermano Aquilino. Entonces, yo voy a ir, pues le prometí a él que iba a ir. Entonces, bueno, yo le planché la ropita y cogí y se vino. Cuando llegó de allá, del culto, que llega a la casa, pasó, él se había quedado en el cuartico con un amigo que salió del cuartel y no tenía familia, porque era de Trujillo. Y entonces él le dijo, no, si usted quiere, se queda allá conmigo en el cuartico, que te desocupó una camita. Entonces el muchacho se fue, un muchacho joven. Entonces se quedó en el cuartico. Así dormía él y así dormía el hijo mío. Entonces cuando yo me asomo, el cuarto no tenía puerta sino una cortina. Yo llego y miro así, levanto la cortina y miro. Entonces lo veo hincado de rodillas, embojotado en la sábana. Entonces le digo yo al esposo mío, ¿qué? Entonces me dice, ¿qué pasó? Digo yo, mira, que el hijo mío está loco, míralo cómo está. Entonces me dice el esposo mío, vas a tener que llevarlo a un doctor, a un psiquiatra, porque se está poniendo loco, el aguardiente lo puso loco. Entonces viene el hijo mío, ¿ven? Cuando iba a comer, entonces se ponía a orar. Yo llamaba al esposo mío. Orando. Yo no sabía que estaba orando. Dice, ¿qué está haciendo? Está loco. Se puso loco, vas a tener que convencerlo para que lo lleves al médico, porque se está loco de verdad. Y así estábamos pendientes de él, de las cosas que hacía, ¿ves? Pero decíamos que era que estaba loco. Entonces empezó entonces conmigo, él conmigo, a llevarme folletos y a hablarme. Yo le decía que eso eran los cultos de María Leonza. Él me decía, no, mamá, eso no es un culto de María Leonza. Bueno, entonces viene y empezó conmigo, mamá, mire, lea esos folletos, léalo. Y yo me puse a leer los folletos, pero yo me miraba las piernas y yo decía, ay, Dios mío, para yo ir a esa iglesia con esas piernas tan feas que las tengo, puras varices. Ay, no voy. No tenía ropa, porque yo no tenía falda, yo usaba era puro pantalón.
Y entonces no tengo falda, no tengo vestido, no tengo ni para ponerme a quitar ropa prestada, no. Entonces Roberto viene y me dice, mamá, mire, esta noche hay culto. Yo pasé por Ana Julia y ella dice que si usted la espera, ella va con usted. Ah, bueno, entonces se fue Roberto, se vino para acá. Yo quedé con la cosa. Ay, yo dije que iba para el culto, ¿con qué voy ahora? Me puse a coser una faldita que me la había dado la hija, pero estaba descosida así por un lado, me puse a coserla. Entonces le mandé a decir a Ana Julia, dígale a Ana Julia que ya yo estoy preparada para ir para la iglesia, para que se venga, que vamos. Entonces me mandó a decir a Ana Julia, dígale a Iraida que yo no voy hoy porque lavé el vestido y no se me secó. Entonces dije yo, bueno, no voy tampoco, pues yo sola así no voy a ir. Entonces me quité la faldita y me quité todo y me quedé. El día viernes vuelve Roberto y me dice, mamá, esta noche hay culto, vaya porque la hermana María Orellana me dijo que si usted quería ir para la iglesia la buscara a ella, que ella la llevara. Pero que eso sí que se van a pie porque que se van temprano. Ella se iba a las 4, se venía a las 4 de la tarde, venía la hermana María. Y entonces, bueno, a esa hora me alisté yo. Bueno, ya está lista para las 4 y con la hermana María. Y ese día, bueno, ese era el día que me tocaba. Entonces yo llegué y me arreglé y me vine. Yo no conocía a la hermana María Orellana. Ella vivía en la esquina porque el esposo era panadero, hacía panes ahí en la esquina. Y yo los conocía de nombre, pues, que la hermana María Orellana y el hermano, pero yo de trato no. Yo ya me daba pena, pero yo le prometí a Roberto que yo iba a ir. Entonces fui y tocó la puerta. Ella estaba sentada así Entonces le digo yo, ¿está la señora María Orellana? Entonces se para ella y me dice, yo soy. Entonces le digo yo, no, es que usted me mandó a decir que si iba a ir para la iglesia, pasara por usted, que usted iba conmigo. Entonces me decía, sí, la estoy esperando. Entonces, bueno, vamos pues, y nos vinimos. Llegando aquí, a la puerta de la iglesia, sentí algo, sentí como una cosa, una electricidad. Entonces entré y aquello, parecía que había entrado la gloria, ni siquiera decir la gloria. Entonces entré, y cuando llegué que me senté en la tercera silla, porque la hermana María Orellana se sentaba en la segunda y yo en la tercera. Entonces viene y me dice, en ese tiempo no tenía el hermano Galdona, no tenía ayudante, pues de que le oraran así por los enfermos, sino que era él mismo. Entonces empezaron a pasar la gente, a pasar. Entonces yo le digo a la hermana María, ¿cómo hace uno para pasar para allá? Entonces me dice, ¿usted quiere pasar para allá? Le digo yo, sí, yo quiero pasar para allá. Entonces me decía, venga para llevarla, pues. Entonces me agarró por la mano y me pasó. Entonces le dice a hermano Galdona, ella quiere reconciliarse con el Señor. Entonces yo no sabía que era eso. Entonces, me dicen, ¿usted quiere reconciliarse con el Señor? Le digo yo, sí. Entonces, vamos a orar por usted, pues. Entonces oró por mí. Desde ese día, hermana, yo llegué, a la casa botando todo, los pantalones los rompía para hacer faldas y los periódicos que tenían las paredes así de artistas y eso, llegué guasando todo ese papelero, botando las pinturas, botando los polvos, todo, botando. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo que obró así en mí.
Lo digo como testimonio para alguien que esté escuchando este testimonio, que confíen en Dios, confíen en más nada. Yo en ese tiempo yo no conocía nada de Dios, pero Dios sí me conocía a mí y Él fue el que hizo la obra en mí. Que la gloria y honra sea para Él. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Dios obra por senderos misteriosos para ejecutar sus maravillas, parte 8. Bien, el Señor les bendiga a todos. Realmente un gran privilegio estar nuevamente con ustedes, sabiendo que esta palabra corre y sea glorificada. Donde quiera, donde se oye la palabra del Señor, eso es vida. Recuerda que la palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y alcanza hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Bien, que les habla el hermano Armando Silva, pastor de Pueblo Nuevo. Bien, queremos continuar este maravilloso tema, Dios obra por senderos misteriosos. Vamos aquí a la Escritura, en Éxodo 13, versículos 21 y 22. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Podemos estar en tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios de la gloria, el Dios del universo, y sabemos que ninguna cosa se mueve si tú no lo permites. Tanto lo bueno como lo malo, tú lo permites, Señor. Tú pruebas a tus hijos con un propósito. Tú les sacas provecho a todos, Señor. Ayúdanos para ser sensible a tu voz y siempre poder oír ese silbo apacible y delicado. Señor, que nos des, aleluya, ese don de discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Concédelo. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, me pongo en tu presencia. La palabra dice que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así sea hecho. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, maravilloso tema. Y queremos tomar este punto, aleluya, ya aquí en la página 11 de este mensaje. Mientras ellos leían, el fuego sagrado ardía, ellos adoraban al Dios verdadero por medio de un fuego sagrado y contemplaban las llamas, porque sabían que el único Dios verdadero habitaba en la luz. Y eso es verdad, Dios habita en la luz. Cuando Él estuvo en la tierra, manifestado en carne, dijo: yo soy la luz del mundo, porque Dios fue manifestado a través de Él, y Él era la luz, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Él fue la luz que derribó a Pablo camino de Damasco. Él fue la luz que entró a la prisión con Pedro. Él es la luz que está en esa fotografía. ¿Se recuerda la foto del hermano Branham? Que fue tomada allí el 24 de enero de 1950. Allí se manifestó la columna de fuego y Dios permitió que la lente captara la columna de fuego posada sobre el profeta. Ahora esa luz misteriosa, aleluya, porque Dios es fuego consumidor, aleluya, la lente, el ojo mecánico captó y llevaron, hermano, aún la fotografía la llevaron a la FBI
para probar que no era algo allí, aleluya, manufacturado, fuera un montaje. No, aleluya, aún el doctor allí que estaba encargado de la FBI en ese tiempo, digo, soy de la opinión precisa que luz pegó sobre la lente. O sea que eso delante de la FBI es algo genuino. Y esa foto está hasta el sol de hoy en el Washington, en el museo de algo sobrenatural que fue captado allí. Esa lente. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es saber de que Dios, aleluya, se fotografió con su siervo el profeta. Y él en 3 ocasiones pudo verlo a él en carne, en una teofanía. Debemos, hermanos, que estamos ciertos de Dios, de lo que estamos predicando. No es un Dios histórico, es un Dios que se hace presente. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y aquí en Mateo 5, vamos al libro de Mateo, que tiene una Biblia allí, es bueno que la comienzan a escarbar, porque sabemos que no podemos hablar si no tenemos una, así dice el Señor. Y aquí en Mateo 5, 14, desde el verso 14 al 16, dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos que el Señor es luz, Él es fuego consumidor. Y en este mensaje, comisión de Josué, en la página 67, y habla de lo que es la columna de fuego hoy. Nota, a pesar de que Josué se le dio la comisión para meter al pueblo a la tierra prometida, él, sin embargo, colocó la palabra en el puesto delantero, junto con el ministerio. Ellos prepararían el terreno al llevar la delantera en el desierto. El pueblo tuvo un profeta con la columna de fuego. Allí estaba Moisés y Dios estaba respaldando a Moisés. Aún le dio, aleluya, con el llamamiento de Moisés, el Señor, que es fuego, descendió sobre aquella zarza, y la zarza ardía en fuego y no se consumía. Aleluya, aún con todo el entrenamiento que tenía Moisés, aleluya, Dios permitió que Moisés matara a ese egipcio. Y de allí fue, aleluya, a Madián, y hizo contacto con 7 hijas de Jetro, y allí vino, ¿verdad? Allí, aleluya, conoció a Séfora, y se enamoraron y se casaron allí en esos campos, allá en esos montes, y Dios puso a Moisés de estar ya a un pie del trono para ser el próximo faraón de Egipto. Dios permitió que él, aleluya, matara a ese egipcio, y hasta el faraón lo iba a perseguir para matarlo, y él huyó a Madián. Y allí, hermanos, Dios comenzó ahora a tratar con Moisés. Tuvo 40 años allí en Egipto, entrenado, aleluya, en todas las artes militares, aleluya, y dice que había conquistado varias batallas y todo, y tenía, aleluya, en 40 años, ¿cuánto no había aprendido Moisés? Y vemos que Dios estaba con Moisés, y allí, hermano, Dios bajó allí en el monte Oreb, en el monte Sinaí, después de él haber estado 40 años pastoreando ovejas, solamente oyendo el imagínate eso, ¿ve? Y vivía más en los montes allá como un pastor, después de haber estado a un paso del trono. Y llegó hasta el punto de que Moisés quedó como tartamudo y torpe de lengua.
Aleluya, cuando el Señor se le manifestó en el monte Sinaí, allí vemos que bajó el Señor, aleluya, en esa zarza. Dice que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Moisés pudo haber tomado una hoja de eso y si fuera ido al plano científico, dice, no, déjeme probar a ver por qué no se queman estas hojas. Ahora Dios estaba allí en el fuego y vemos que esa zarza ardía en fuego y no se consumía. Era algo sobrenatural. ¿Cómo Dios puede bajar a un hombre y meterse en el corazón del hombre? Aleluya, y ese hombre no quemarlo, no volverlo chicharrón. Debemos que Dios es el que obra, tanto el querer como el hacer. Entonces, para que el hombre llegue a ese templo, a esa perfección, tiene que morir. El que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un cambio radical de vida. Es un cambio a 90 grados. Aleluya, el hombre, lo que era antes, lo que es ahora por la gracia del Señor. Dios permitió que el hombre se contaminara con tantas cosas del mundo, pero ahora el Señor le hace un llamamiento. Y ahora ya no es el hombre, aleluya, entrenando al hombre, ahora es Dios lidiando con el hombre, Dios vistiendo al hombre. Aleluya, así como en el tiempo, en el huerto del Edén, lo primero que hizo Adán cuando él se vio desnudo, aleluya, se dio cuenta que estaba completamente desnudo, él hizo hojas, cosió hojas de higuera y se cubrió. ¿Ve? Pero cuando el Señor los sacó del huerto del Edén, los cubrió de pieles. Al matar a aquellos corderos, ¿verdad? Le hizo pieles y los sacó del huerto del Edén. Aleluya, porque habían fallado, la mujer había fallado, había metido la extremidad allí en el huerto del Edén, y por cuanto Adán obedeció la voz de la mujer, entonces ambos, el Señor lo desterró del huerto del Edén y puso querubines, y había una espada encendida, aleluya, protegiendo el árbol de la vida, y el árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Ellos no podían tocarlo allí, aleluya, hasta que fuera el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno el Señor. Dice, a pesar de que Josué se le dio la comisión para meter al pueblo a la tierra prometida, él, sin embargo, colocó la palabra en el puesto delantero, junto con el ministerio. Ellos prepararían el terreno al llevar la delantera en el desierto. El pueblo tuvo un profeta con la columna de fuego. Esto en sí fue lo que los condujo a través de la jornada hasta llegar al mismo borde de la tierra. Pero ahora, estando a punto de cruzar el Jordán, la columna de fuego llegó a ser la misma palabra, el Logos. ¿Ve? En esta nueva etapa de la jornada. Pero recuerden, los hijos de Dios nunca clavaron sus estacas de las tiendas, tan firmes como para quedarse permanente y no poder salir. Y cuando la columna de fuego se movió, ellos se movieron con ella. ¿Ven? Ellos se movieron con la columna de fuego. En este mensaje titulado, una vez más, en el párrafo 18 de inglés, ¿verdad? Los estancados fueron dejados atrás, mientras que el Espíritu siguió adelante. Las estacas, todo eso fue un tiempo pasado. Ellos no fijaron las estacas allí para quedarse permanentes, porque el Señor los guiaba. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ahora, cuando menos se ha pensado, la columna de fuego ha empezado a moverse otra vez. Esto fue en el tiempo del profeta. Pero el Pentecostés está tan organizado que no se pueden mover. Ellos llegaron a estancarse, el Pentecostés. Pero vemos que los verdaderos
pentecostales es la novia de Jesucristo. Ellos están en movimiento y el mismo Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La novia está en movimiento porque el Señor está en movimiento. Aleluya. Dice, están tan organizados, tan cristalizados a tal grado que no se puede mover. Eso es correcto. Eso es la verdad. Pero la columna de fuego se está moviendo, hermano, y hay personas que se están yendo con ella. Aleluya. Vamos en camino a la tierra prometida. Sí, Señor. Aquí hay otra cita de otro mensaje. Israel y la iglesia. Página 141 de un mensaje en inglés. De manera que la columna de fuego no está estancada, la columna de fuego está en movimiento. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Dios le dijo que Él les enviaría un guía, el cual podría guiarlos en la jornada. Y mientras ellos iban siguiendo esa columna de fuego, todo les iba bien. Él los guió hasta la puerta de la tierra prometida. Entonces recuerdan ustedes cuando Josué, ese gran guerrero, les dijo, santificaos, porque al tercer día Dios va a separar las aguas del Jordán y nosotros vamos a cruzarlo. Ahora fíjese en lo que está en la Escritura, que Él les dijo, me gusta esto, les dijo, manténgase a cierta distancia detrás del arca, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Ellos necesitaban un guía, y el Señor era el guía. Él los estaba guiando a través, de día era una nube, y de noche era una columna de fuego. O sea que de día y de noche, allí estaba presente el Señor. Aleluya. Dice, veamos que era una completa y nueva experiencia para ellos. Por esto ellos tenían que mantenerse detrás del mover de la palabra a todo costo. El mensaje titulado Un guía, en el párrafo 56. Miren, el día en que estamos viviendo, lo que ha sido prometido para este día, ¿en dónde estamos? Hemos avanzado, la columna de fuego se movió y los hijos de Israel se movieron con la columna de fuego o se regresaron a Egipto. Nosotros tenemos que movernos con la palabra, la presencia de Dios no reconocida, en el párrafo 52. O sea, son extractos de algunos mensajes que hablan sobre la columna de fuego. Pero el mensaje sigue adelante. Israel venía siguiendo la columna de fuego, donde se detenía la columna, allí se paraban ellos. Y cuando continuaban, entonces ellos se marchaban. Y la columna de fuego está avanzando. Sí, el evangelismo en el tiempo del fin, el párrafo 30 y 31. O sea, son extractos de varios mensajes. Aleluya. Entonces vemos que la columna de Dios, la columna de fuego guiaba al pueblo israelita. Y ahora la misma columna de fuego está guiando a la novia gentil. Y Dios permitió que aún el 24 de enero de 1950 fuera fotografiada la columna de fuego. Y Dios lo permitió. Y sabemos que esa columna de fuego se hace presente en cada culto. Usted no lo puede ver con el ojo natural, pero si el Señor le abriera su visión y usted entrara en esa atmósfera espiritual, en lo sobrenatural, usted pudiera ver la columna de fuego. Aún en la película Un abismo llamando a otro abismo, el hermano Branham estaba allí y él podía y se ve el Espíritu Santo posarse sobre aquella hermana de color. Usted tiene cáncer, pero usted ha sido sanada, levántase. Aleluya. Entonces vemos que Dios le hablaba al profeta a través de visiones y hermano allí él podía ver, Dios le mostraba
donde se posaba la columna de fuego, allí, hermanos, se comenzaba a abrir el panorama y Dios a través de visiones le podía decir dónde vivía esa vida, qué enfermedad tenía y todo eso. O sea, allí el don, a través del don, venía el discernimiento del Espíritu. O sea, Dios hablando a través del discernimiento, una de las evidencias, una de las señales evidentes de la segunda venida del Señor. Y sabe usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y hoy día Dios está operando también a través de los dones, a través del ministerio quíntuple, que es la perfección de los santos. Dios está operando, esos 9 dones se están moviendo. En el tiempo de Martín Lutero se movieron esos 9 dones, ya que, aleluya, estaban allí operando a través del pastor. Y si no lo hay, ese ministerio quíntuple aleluya, se mueve a través del ministro. Pero en cada iglesia, aleluya, cada iglesia tiene que entrar en esa misma atmósfera de, aleluya, de que operen el ministerio quíntuple y los 9 dones. Tienen que estar manifestándose, aleluya, moviéndose en medio de su pueblo. Oh, qué maravilloso es ver ese movimiento. Aquí en la 34 ya han madurado en ese tema y vemos cómo están operando. Aleluya, y se puede levantar un hermano, aleluya, ungido, que Dios lo está usando en ese ministerio y puede, aleluya, aún le pueden preguntar para ver si es la voluntad agradable y perfecta de Dios, hacer un negocio o de un viaje, cercano a un viaje. ¿Qué dice el Señor acerca de eso? Y hermano, ver en el instante allí como Dios habla a través de ese hermano y le dice, no te conviene, no es la voluntad de Dios que vayas a ese lugar. ¿Ve? Ese trabajo no le conviene a usted. Y hermano, ver a un Dios presente, no un Dios histórico, sino que es un Dios que está actuando, un Dios que podemos oírlo, aleluya, actuar allí, moverse en medio nuestro. Qué maravilloso. Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Continuando en este maravilloso tema, Dios obra por senderos misteriosos y los que andan en luz tienen compañerismo unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todos nuestros pecados. Caminando en la luz. Aleluya. Caminando en la luz. Usted tiene compañerismo con los bautistas, tiene compañerismo con los metodistas, tiene compañerismo con los pentecostales y tiene compañerismo con los hijos de Dios en toda denominación. Si andamos en luz, no se preocupen, la luz los guiará. En una ocasión dijo el hermano Branham, no me importa qué sistema denominacional pertenece usted, si usted es adventista, bautista, pentecostal o lo que sea, pero si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted es mi hermano y mi hermana. No estamos viendo los sistemas denominacionales, estamos viendo a los hijos del Dios viviente. Ellos pueden estar aún entre los católicos. Algunas vidas dicen, no, los católicos son del diablo. No, ahí hay hijos e hijas de Dios también. En los pentecostales, en los testigos de Jehová, en los metodistas. La novia está repartida allí, el cuerpo místico de Jesucristo. Y Dios se está encargando de sacarlos. Denominaciones, suéltalos, porque de todas maneras ellos han de venir. Dios lo va a sacar de esos sistemas. Aleluya, pero lo primero que tienen que buscar es de la presencia del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Dice una vez, terminé de predicar allá en la montaña de Kentucky, donde nací, y mientras salía por la puerta de la iglesia, allí estaba parado un hombre que era un trampero en aquellas colinas. En su boca tenía una enorme mascada de tabaco. El día anterior él se había
encontrado conmigo. Yo andaba cazando ardillas y él estaba conversando sentado en un tronco. Estaban conversando sobre un niño que había sido sanado la noche anterior, del cual decían que sufría de espasmo, parálisis. Ellos no sabían que yo estaba en el bosque. Aleluya. Este tipo enorme que llevaba puesto un sombrero hecho de corteza de los árboles, supongo que no habrá nadie aquí que haya visto alguna vez un sombrero hecho de corteza. Toma la corteza del nogal, la tallan y con eso hacen un sombrero tejiéndolas. Entonces, sentado en aquel tronco, había dejado de aserrar. Tenía los rifles Winchester en los árboles y estaban discutiendo. Y mientras él hablaba, tenía en la boca una gran mascada de tabaco que escupió y las hojas se levantaron. Él dijo: yo vi a ese niño dejar de sacudirse y yo oí cómo se enojaban mientras hablaban. Pensé, será mejor que, aleluya, que me les presente. No quería ser un desconocido que andaba por ese, aleluya, por ese monte. Entonces dije: buenos días, caballeros. Aquellos hombres rudos que aleluya, lo mantenían a uno en lo que se cae un sombrero, se pusieron de pie de un salto. Y aquel individuo grande, con el cuello largo y una prominente manzana de Adán, me miró y los ojos se le agrandaron. Se quitó el sombrero de un tiro, se trajo la mascada, dice, se tragó la mascada de tabaco y dijo: buenos días, predicador. Oh, si Cristo es presentado de la manera correcta, el mundo lo respetará. Si hay algo de respeto en ellos, ciertamente así es. Si se presenta en la forma de la luz divina, aquella noche, cuando salimos de la iglesia, él tenía una linterna en su mano y me dijo: predicador, yo daría lo que fuera si tan solo pudiera creer que Dios perdona mis pecados. He matado a 2 o 3 hombres y sé que soy un pecador culpable, pero al ver suceder esas cosas en aquella iglesia, yo estoy consciente que hay un Dios vivo y verdadero. Cuando él vio a aquel muchachito que se levantó, aleluya, entonces él comenzó a creer. Dice, estaban conversando sobre un niño que había sido sanado la noche anterior, del cual decían que sufría de espasmo, parálisis. Ellos no sabían que yo estaba en el bosque, pero estaban hablando sobre ese tema, a ese gran milagro que había acontecido. Y este hombre, con su tamaño y todo, sabía de que, hermano, que si él podía hacer contacto con ese Dios y le perdonara todo lo que él había hecho, porque él ya era culpable de asesinato, ya había matado a 2 hombres, y si el Señor lo pudiera perdonar, aleluya, pero él había visto cosas tremendas que se estaban haciendo en la iglesia. Y cuando vieron allí que se hizo presente el hermano William Branham, hermano, allí, hermano, hasta se tragó el tabaco que tenía, estaba masticando tabaco. Algo tremendo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Le dije, él lo perdona y quiere perdonarlo. Y el hombre de su corazón dice que él ya está trabajando en su alma.
Y él dijo, si tan solo yo pudiera sentir, le dije, lo sentirá. Y él dijo, cuando lo sintiera, lo creeré. Yo le dije, créalo y entonces lo sentirá. Porque no es lo que tú crees, aleluya, no es lo que tú sientas, es lo que tú crees. Amén. No trate usted de buscar ya hasta que yo no sienta la presencia del Señor, entonces yo no puedo creerlo. Pero que recuerda, primero se cree. Aleluya, para traer a Dios a la escena. Dice, créalo y entonces lo sentirá. Él dijo, ojalá supiera cómo hacer eso. Le pregunté, ¿dónde vive? Y él respondió, cruzando la montaña como a 2 millas. ¿Y cómo llega usted hasta allá? Él dijo, por los senderos en aquellos riscos. Le dije, pero está muy oscuro. Y él dijo, pero yo tengo una linterna. Le dije, usted no puede ver su casa con esa linterna. Y él dijo, no, eso es verdad. Le pregunté, entonces, ¿cómo sabe usted que va a llegar allá? Y él dijo, solo agarra la linterna en la mano y párese en la luz, camine en la dirección correcta y cada paso que dé la luz alumbrará el camino. Entonces le dije, así es como se halla Cristo, párese en su luz. Entonces Dios es el guía, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, el versículo 105. Ahí está esa cita, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y aquí en el Salmo 103, aquí a los Salmos, Salmo 103, desde el verso 1 al 22. Queremos tomar este salmo, hay tantas promesas. En el Salmo 103, mira lo que dice la palabra. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aleluya, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecía a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra.
obedeciendo la voz de su precepto. Bendecía Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecía Jehová a vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en Éxodo 28, 25. Gloria al nombre del Señor. Y a Éxodo. Gloria al nombre del Señor. En Éxodo 28. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. En Éxodo 28, 26. Gloria al nombre del Señor. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrán a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efo hacia adentro. Y está hablando del arca, cuando iban, esos anillos estaban allí en esa arca. Aleluya, en esa arca. Aquí en Éxodo 23, un poquito, aleluya. En Éxodo 23, versículo 26. Gloria al nombre del Señor. Éxodo 23, 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Fíjate, esta es una gran promesa allí, en Éxodo 23, versículo 25. El Señor ha prometido quitar toda enfermedad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso cuando podemos ir a las promesas del Señor. Dice, párese en sus bendiciones, párese en su poder. Si están enfermos, ¿cómo se van a sanar? Yo no sé, pero Él prometió que lo haría, y el Espíritu Santo es un testigo de su luz y su resurrección. Caminen en la luz y vayan en la dirección correcta hacia el Calvario. Eso los guiará a su sanidad y a su bendición. Solo tomen la luz con ustedes mientras van caminando. O sea, tenemos que ir, aleluya, siguiendo esa lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre del Señor. Y aquí hay otro mensaje, o sea, continuando aquí en la comisión de Josué. Miren, el día en que estamos viviendo, lo que ha sido prometido para este día, ¿en dónde estamos? Hemos avanzado. La columna de fuego se movió y los hijos de Israel se movieron con la columna de fuego o se regresaron a Egipto. Nosotros tenemos que movernos con la palabra. Amén. Es el tiempo de ser guiados, el Urim Tumim, el Urim y Tumim, ahora de la novia. Aleluya. Ya no tenemos el Urim Tumim, pero ahora el Urim y Tumim es la palabra del Señor. ¿Ve? Aleluya. Todo lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces tenemos que ir a la palabra. La palabra es nuestra guía. Tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno. Aleluya, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, y esa palabra
aleluya, se cumple porque sí, porque Dios la habló. Y cuando Dios habla, aleluya, y usted oye el así dice el Señor, obedezca. Aleluya, porque si usted no toma el así dice el Señor y no le presta atención a la palabra, los dones se están moviendo. Aleluya, cuando Dios le dice a usted, no vaya para tal lugar, no te conviene, ¿qué tiene que hacer usted? Tomar a Dios en su palabra. En estos días estaba pasando por una prueba tremenda, o sea, la prótesis se me estaba clavando, aleluya, en la mandíbula. Y hermano, eso era algo tremendo. No era una queja en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no podía comer bien, era algo tremendo. Cada día que iba a comer, ese era un sufrimiento. Y hermano, yo me metí de rodillas allí y vino un sentir aquí a mi corazón. El Señor me habló en ese silbo apacible, delicado, porque Dios habla al corazón. Y algo me dijo allí, toma un cuchillo, ponlo a calentar allí en la cocina. Y cuando esté a rojo vivo, quítese la prótesis y corte el pedazo ese que le está estorbando. Hermano, me levanté de la oración, encendí la cocina, puse el cuchillo allí. Hermano, cuando se puso el rojo vivo, tomé la prótesis y le rasuré, le corté el pedazo que me estaba clavado aquí. Y hermano, lo lijé allí un poquito y me la puse. Y hermano, hasta el sol de hoy, hermano, ahora como, desayuno, almuerzo y ceno tranquilamente. Ahora, ¿por qué? Tomé, hermano, aleluya, un mandato divino. El Señor me habló a través de la oración. Él sabía lo que estaba pasando. Me habló al corazón. Me levanté allí de la oración, hice lo que esa vocecita me dijo que hiciera. Y hermano, ¿qué cosa resultó? Siempre cuando usted obedece al Señor, resulta, todo le sale bien. Pero si usted no obedece a Dios en su palabra, y hoy en día cuando los dones se están manifestando, y el Señor, hermano, usted viene con una interrogante, le dan un trabajo allí, le ofrecen un trabajo, y usted se hace una pregunta, Dios mío, voy a consultar al ministerio. Señor, ¿será que me conviene ese trabajo? Y el Señor, hermano, usa a un hermano allí, ¿verdad? En la congregación. Y el Señor comienza y le muestra una visión y, hermano, se va en una lengua extraña y trae la interpretación. Y hermano, allí, hermano, le habla y le dice, ese trabajo no le conviene a usted. Aleluya, no acepte ese trabajo. Así dice el Señor. Ahora, cuando usted consulta al ministerio y el Señor usa a ese hermano, aleluya, guiado por el Espíritu Santo, y allí se está moviendo el don, si usted obedece, hermano, usted va a alcanzar la bendición de Dios. Pero si usted no toma en cuenta los dones y usted no cree en los dones, que eso era para allá, para el tiempo de Pentecostés, ya eso pasó. Quiero decirle que toda la palabra fue restaurada. Aleluya, y esa palabra está en vigencia. Los dones están allí, los dones, Dios está activando los dones. Aleluya, y el ministerio quíntuple está presente. Y tiene que estar presente en cada iglesia del mensaje. Y la iglesia de este mensaje, del mensaje del hermano William Branham, porque recuerda que no fue el hermano William Branham el que habló, fue el Espíritu Santo que habló a través de él. Aleluya, todos esos misterios que salieron a la luz. Aleluya, aún el profeta no sabía que era el primer sello, el segundo sello, todo eso fue revelado. Y él lo dio a conocer, Dios se lo dio a él. Y él lo hizo presente. Los 7 sellos, las 7 edades de la iglesia, la simiente de la serpiente, la unidad de Dios, el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Todas esas verdades fueron reveladas. Aleluya, y Dios puso en la iglesia apóstoles, maestros, evangelistas. ¿Quién lo puso? ¿Lo puso el hombre? No, lo puso el Espíritu Santo. Y Dios está levantando
está posicionando a la iglesia. Así como en el tiempo, en los hechos, aleluya, los hechos del Espíritu Santo, que no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Y estamos viviendo la edad en el cual estamos viendo los dones siendo operados, están operando en el cuerpo místico de Jesucristo. Aleluya. Así que si usted tiene alguna interrogante, simplemente consulte al ministerio. Y Dios tiene hombres ya, aleluya, entrenados para ese propósito. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Gloria al Señor. Entonces, pero el mensaje sigue adelante. Israel venía siguiendo la columna de fuego. Donde se detenía la columna, allí se paraban ellos. Y cuando continuaba, entonces ellos se marchaban. Y la columna de fuego está avanzando. Sí, el evangelismo en el tiempo del fin. Página 30 y 31. Hoy en día, cuando usted, aleluya, tiene alguna interrogante y usted quiere, como pastor, quiere viajar a algún lugar, qué maravilloso cuando usted ve que eso se está moviendo, el mover del Espíritu, y usted quiere seguir avanzando, y usted se detiene por un instante y dice, no, voy a consultar al ministerio para ver si es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, de ir a tal lugar. ¿Ve? Y si Dios, hermano, opera allí, te consulta y comienza allí a moverse el Señor y le dice, ve, tiene luz verde, ve a tal lugar, es la voluntad del Señor. Pero si el Señor le dice que no, quédese quieto. Yo tuve una interrogante también, pensaba ir a Colombia a hacer alguna diligencia. Consulté al ministerio y el ministerio me habló por nombre y apellido, me dije, no vayas a Colombia. Ahora, ¿qué hizo este servidor? Obedecer, y no viajé. No era el tiempo de Dios y me detuve. Aleluya. Y qué bueno es consultar al Señor. Si usted tiene alguna interrogante, simplemente consulte, hable al ministerio y el Señor, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios que usted vaya, viaje, Dios le va a decir sí o no. Pero si usted no consulta, pues, aleluya, Dios es un Dios vivo y los dones están operando. Esos 9 dones tienen que operar en cada iglesia. El ministerio quíntuple tiene que estar operando porque es la edad, aleluya, la edad del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. En tipo, los hijos de Israel tenían que seguir la columna de fuego. Y ellos tenían que estar listos todas las noches. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga. Que se mueva con el Espíritu. Que se mueva con el tiempo. Señor, solo una vez más. Aquí en el párrafo 83 de un folleto en inglés. Ahora queremos que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se detenga, deténgase usted. Y el Espíritu Santo se mueve, muévese. Aleluya, eso es lo que el Señor quiere. Aún Pablo en su tiempo, él quería ir a Asia y quería ir a otro lugar y el Señor no se lo permitió. Ahora, ¿cuál era la voluntad agradable y perfecta para Pablo? Cuando el Señor le mostró una visión y vio un macedonio clamando, pasa, ayúdanos. Ahí estaba Dios hablándole a Pablo a través de una visión. Entonces la voluntad agradable y perfecta era ir a Macedonia. No era Asia, no era Asia ni a otro lugar. Era Macedonia. Entonces tenemos que consultar, tenemos que, aleluya, ver cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Y si usted consulta al ministerio, obedece. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y cuando ellos ven esa palabra escrita, lo creen. Cuando ellos ven a Dios moviéndose por su palabra y ven la hora y el mensaje y el tiempo,
entonces caminan con eso. 3 clases de creyentes en la página 24. Gloria al nombre del Señor. Dios se ha movido por el tiempo de la historia con su palabra prometida, en cada edad, y nunca ha fallado ni ha quebrantado el ritmo. Por el poder de Dios, cuando se trataba del pueblo vindicado y elegido, manteniendo el ritmo de la palabra por todo el trayecto, nunca lo ha quebrantado. Y Él ha descendido a través de toda la historia, y la simiente elegida, que lo vio y lo creyó, entró perfectamente en el ritmo con ella. Shalom, en el mensaje Shalom, en el párrafo 172. Estamos entrando a otra edad. Estamos entrando a la edad del rapto. Ustedes saben, la iglesia no puede irse en la condición que está y no puede mejorarse. Debe ponerse peor. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Amén. Tiene que empeorarse y no puede seguir así. ¿Ven? Tiene que haber algo y se está moviendo ahora mismo, amigo. Está en marcha. La marcha está para la novia. Eso es la verdad. Eso es, así ha dicho el Señor. Avancen ya, cristianos consagrados, la unión invisible de la novia. Párrafo 55. Bueno, leímos algunos extractos de este mensaje de la comisión de Josué. Gloria al nombre del Señor. Y continuando, volviendo nuevamente al tema, Dios obra por senderos misteriosos. Dios habita en luz. Aquellos magos sabían eso. Y mientras estaban de pie a la luz del fuego, observaban el sistema solar, o sea, viendo el zodiaco. Ahí estaba algo extraño. Era algo distinto de lo que habían visto antes. No dijeron nada por largo rato. Estaban maravillados. Aleluya. Y aquí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra discierne. Oh, lo que es caminar hacia la luz. Aleluya, es algo que usted nunca antes conoció. Es algo que usted jamás imaginó antes. Pero una vez que se dan cuenta que están en presencia de la luz eterna de Dios y su palabra es manifestada aquí entre ustedes, qué sensación. Oh, no puede, dice, oh, no puede hablar. Ustedes lo han visto esta semana aquí en la plataforma y en otras ocasiones, cómo el Espíritu Santo viene y descubre los pecados y lo presenta, cosas que han estado escondidas por años. Ellos se paran y la boca se les pone blanca, casi no saben qué hacer. ¿Algo tremendo? O sea, cuando el Espíritu Santo habla, usted puede tener, hermano, cosas escondidas, ocultas. Aleluya, que nadie lo sabe. Ahora usted no puede engañar el Espíritu de Dios. Aleluya, usted no puede engañar. Usted puede engañar al hombre, al pastor, pero nunca podrá engañar al Dios de la gloria. Él conoce los secretos y las intenciones del corazón. Y Él puede usar el don y bajar allí a la escena y decirle, usted está haciendo esto y esto y esto. Deje de hacer esto. Aleluya, porque vas a morir. Eso no le conviene. Entonces vemos, hermanos, que Dios está presente en esta edad. Es la edad del Espíritu Santo. Y los dones están siendo manifestados. El ministerio quíntuple está operando
porque es la perfección de los santos. Aleluya, Dios colocó en la iglesia, eso lo dice la palabra. Aleluya, si lo colocó, hermanos, Dios colocando a un hombre, son ministerios ungidos. Dios colocando, no fue el hombre que colocó esos ministerios. Esos 5 oficios están operando porque Dios lo estableció. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Dice, anoche estaba aquí una dama de color que se escabulló y dijo, denme un boleto. Tal vez la joven esté aquí ahora. Esa mujer estuvo en la plataforma en el último culto aquí y el Espíritu Santo le dijo quién era ella, de dónde había venido. Y le dijo, allá en Arkansas usted tiene, aleluya, un ser amado. Creo que era una hermana demente, una endemoniada, Violeta, que estaba en un hospital para demente. Pero le dijo, es así dice el Señor. Y la mujer, aleluya, se sentará en la audiencia esta noche. Si ella no está aquí ahora, ella fue sanada en ese preciso instante. Dijeron que estaría aquí esta noche. Oh, ese es uno de los miles de ustedes conocen. Anoche una jovencita que estaba de pie allá atrás con problema del corazón. Cuando yo me moví hacia un costado, después de presentarle atención a esas amadas personas que aceptaron al Señor Jesús, la oí decir, yo estaba postrada con problemas del corazón. Y como el Espíritu Santo había hecho algo similar con ella, oh, Él es luz eterna, caminando en el mismo, tenga la oportunidad de caminar. Caminen en Él mientras tengan la oportunidad de caminar. Después de un rato, comenzaron a hablar. ¿Qué es esa extraña luz? Debe ser algo. Y la única forma que yo conozco y puedo decir es que el Señor debió haberle dado un sueño. Porque más tarde nos damos cuenta que ellos fueron avisados en sueños. El Señor debió haberle dado un sueño de que el niño rey estaba naciendo. O sea, estamos hablando allí de los 3 reyes magos. Dios le habló a estos magos, que ellos estaban viendo el zodiaco. Aleluya, esa es la primera Biblia. La segunda Biblia, las pirámides. Y la tercera, cuando Dios se hizo, aleluya, escritura, cuando Dios está ahora en letras allí, en la Biblia. Entonces en ese tiempo Dios estaba operando y los sueños es un don de Dios. Aleluya, Dios le habló a estos reyes magos. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Después de un rato comenzaron a hablar. ¿Qué es esa extraña luz? Debe ser algo. Y la única forma que yo conozco y puedo decir es que el Señor debió haberles dado un sueño. Porque más tarde nos damos cuenta que ellos fueron avisados en sueño. El Señor debió haberle dado un sueño de que el niño rey estaba naciendo. Y ese era el mismo momento en que María y José observaban hacia, aleluya, observaban hacia el este. Dios hace que cada diente del engranaje encaje en su lugar. Después de meditar en estas cosas, juntaron un grupito y sintieron el deseo de adorarle. Querían lo que pudieran. Entonces tomaron oro, incienso y mirra. Montaron en sus camellos y dieron comienzo a un viaje
de centenares de kilómetros. Aquel no era un viaje de una noche. Les tomó 2 años llegar allá. O sea, no es lo que dicen verdaderamente los católicos romanos, que el niño Jesús nació el 25 de diciembre y el 6 de enero llegaron los Reyes Magos. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, la Biblia dice que ellos duraron 2 años para llegar allí donde estaba el niño Jesús en el pesebre. Y ellos trajeron allí incienso, mirra. Aleluya. Cada uno trajo un presente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mira esto. Dice, estaban naciendo y ese era el mismo momento en que María y José observaban hacia el este. Dios hace cada diente del engranaje encaje en su lugar. Después de meditar en estas cosas, juntaron un grupito y sintieron el deseo de adorarle. Querían lo que, aleluya, querían lo que pudieran. Entonces tomaron oro, incienso y mirra. Montaron en sus camellos y dieron comienzo a un viaje de centenares de kilómetros. Aquel no era un viaje de una noche. Les tomó 2 años llegar allá. Algunos de nosotros no caminaríamos 2 cuadras de la ciudad para llegar a él, ni desde la mitad del tabernáculo hasta el altar para acercarnos a él. Y después decirnos, oh aquellos, aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Aquellos antiguos magos, ellos deseaban encontrarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, cuando el hombre y la mujer sienten esa hambre, Dios despierta esa hambre. Aleluya, es el tiempo de ponerse en movimiento, porque Dios se hace presente. Dios le da esa inquietud a usted, le habla a través de un sueño. Dios guiando a estos reyes magos, a estos 3 hombres, aleluya, para contemplar el cosmos. Y Dios le habló a través de sueños. Aleluya, y esa estrella de Belén, aleluya, cuando se juntaban esos 3 planetas, estaban apuntando precisamente donde estaba naciendo, donde estaba el niño Jesús. Aleluya, no es cualquier cosa. Debemos que los dones es una ayuda. Aleluya, un don de Dios. Cuando va a operar un don de Dios, el hombre, este tercio se tiene que apartar para que opere el don. Aleluya, Dios no necesita la ayuda del hombre. Dios lo único que necesita es que hombres y mujeres se rindan. Aleluya, cuando usted esté orando allí en su cámara secreta, aleluya, derrama su corazón delante de Él. Aleluya, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya, y un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Tenemos que entrar en desesperación para traer a Dios. Tenemos que entrar en lo profundo. Aleluya, no vayas simplemente por las orillas, no metes en lo profundo de la oración. Busque a Dios en profundidad y Dios se hará presente. Dios habla hoy. Aleluya, Dios te habla allí en ese silbo apacible y delicado, en algo tan sencillo. Aleluya, pero Dios obra. Aleluya. Es la voluntad de Dios que seamos sanos. Ya Él pagó el precio en la cruz de Calvario. Y la palabra nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengáis salud, así como tu alma va en prosperidad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos sanos. Aleluya. Y si Dios permite que venga una enfermedad, porque Dios lo puede permitir.
aleluya, para probarlo a usted. Aleluya. Y Dios también puede permitir una catástrofe, algo que pueda venir. Pero si usted, aleluya, usted cree, Dios se hará presente. Fíjate, en Tercera de Juan está esa cita. En Tercera de Juan, aleluya, fíjate lo que dice la palabra en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera tu alma. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que hay un libro aquí de promesa, hermano. Cuando usted obedece a Dios. Porque mejor es la obediencia. Aleluya, mejor es la obediencia que los sacrificios. Creo que aquí está en Deuteronomio. Aleluya. Búscalo por aquí. Si hallamos esta cita, donde podamos gozarnos en la presencia del Señor y poder, hermano, porque la misma palabra nos dice allí, ¿verdad? Aleluya, eso está claro en la palabra. Dice que prestarás a muchas naciones y vosotros no quitaréis prestado. Aleluya. Ahora, ¿cuántas naciones le ha prestado usted? Dice, prestarás a muchas naciones y vosotros no quitaréis prestado. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Dice, ahora esas son las bendiciones del Señor. Aquí está la consecuencia de la desobediencia y está también las consecuencias de lo que es la obediencia. ¿Ve? Y si usted es obediente a la palabra del Señor, fíjate aquí en Deuteronomio 28, versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Eh? Usted que no sale del vecino allá y ya tiene mortificado al vecino tanto quitarle prestado. ¿Ve? Tome a Dios en su palabra. Aquí hay una promesa para usted. Deuteronomio 28:12. Dice que prestarás a muchas naciones y vosotros no quitaréis prestado. Bien, que el Señor bendiga su santa palabra y queremos orar para despedirnos, ¿verdad? Hasta un próximo programa. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. No podemos ir a la Escritura y saber que todo está escrito para nuestra enseñanza y admonición. Hay más de 24,000 promesas y saber que, oh Dios, cada promesa que tú has dado está escrita allí. Y si tomamos una sola promesa, aleluya, Dios la traerá a cumplimiento si tan solamente usted lo puede creer. Oh Dios de la gloria, a ti te agrada que te creamos. Y nosotros creemos tu palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo en diferentes lugares, bendice a tu simiente predestinada y concede que esta palabra haga eco en sus corazones. Concédelo, Padre Santo, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Estaremos trayendo esa palabra viva para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.